De un tema que a mí me apasiona, que es el tema de las hadas, que además viven en ese mundo brumoso, en ese país borroso, donde la luz no es luz y las sombras no son sombras, sino es esa especie de crepúsculo permanente en el que se pueden ver o se dejan ver, que no siempre es así. Y bueno, y es verdad que el tema de las hadas, de los espíritus femeninos de la naturaleza, atrae a mucha gente, pero antes de entrar en materia, como sé que todos estéis aquí también por ese espíritu, ¿no?, de Hawái, del Ho'oponopono, he querido, si esto va, que me imagino que sí, ahí está, he querido trasladaros ahora virtualmente a Hawái. ¿Para qué? ¿Qué tendrá esto que ver con las hadas? Nada, pero os voy a contar una historia. O sí, todo tiene que ver. Pero una historia que a lo mejor no conocíais, y si no conocíais, pues viene bien. Es un pequeño cuento, es un relato, es una leyenda, que desde mi punto de vista explica algún que otro misterio. Ahí veis el archipiélago de las Islas Hawái, veis que hay una isla de las 6 principales que se llama Maui, ¿de acuerdo? Bueno, pues os voy a contar una travesía épica, mítica, que ocurrió en el siglo III a.C., con 2 navegantes importantes, que eran Rata y Maui. La verdad es que lo de Rata no le hacía mucho honor su nombre, pero bueno, Rata era el piloto, Maui era el capitán de una nave egipcia, tolemaica, estamos hablando de ese último periodo egipcio de los Ptolomeos, cuando el faraón Ptolomeo III Ebergetes, como se llamaban, porque hubo varios Ptolomeos, decide comprobar una cosa. Hasta ese momento la Biblioteca de Alejandría, que habéis oído hablar de ella, la Biblioteca de Alejandría estaba el bibliotecario mayor, que era posiblemente el tío más listo que había en la Tierra en aquel momento, que era Eratóstenes de Cirene. Eratóstenes de Cirene, ya digo, toda una eminencia, él dijo en esa época, fijaros el año, 232 a.C., que la Tierra era redonda. Bueno, eso algo también lo dijeron los griegos, Aristarco de Samos, o sea que luego se dejó de ser redonda en la Edad Media, qué curioso, pero ya en aquella época la Tierra era redonda. Pero Eratóstenes dijo otra cosa esencial, que la circunferencia de la Tierra tiene 40.000 kilómetros. Y acertó, pero quería comprobarlo. Así que coge a sus 2 mejores navegantes, a Rata y Maui, y le dice, ir a circunnavegar el globo y comprobarme que realmente es redonda y que tiene esta distancia, 40.000 kilómetros. Y efectivamente, se cogieron una nave, posiblemente una trireme de la época tolemaica, y se van hacia el este, fijaros de dónde parten, de Egipto, evidentemente, y se van hacia el este, el Océano Índico, y luego llegarían al Océano Pacífico, ahí os lo dejo ver, y aquí viene lo interesante. Esta travesía, que es mítica, porque por desgracia no tenemos registros escritos, pero sí tenemos registros epigráficos, porque en algunas rocas ha aparecido esto. Esto, por ejemplo, en Nueva Guinea, en Irian Jaya, apareció esta inscripción, además escrito en ese egipcio tolemaico de la época, que lo llama la calculadora de Maui. Para que os hagáis una idea, las travesías de alta navegación empiezan a ser habituales pues, a partir de la Edad Media, ¿no? Aquí estamos hablando del siglo III a.C. ¿Qué quiere decir? Que en aquel momento lo que era la latitud más o menos se controlaba. Tú podías tener la latitud bien orientada en función de la orientación de las estrellas, pero la longitud era muy complicada. El que apareciera este instrumento, el Tanagua, en esta roca, supuestamente de la expedición de Rata y Maui, lo que te está indicando es que el Tanagua era el Torquetun de los portugueses, y el Torquetun era, como veis, un instrumento preciso de astronomía para orientarte por la declinación también de las estrellas, en concreto de la estrella Altair, de la constelación del Águila, y ver y determinar la longitud. La longitud no se determina de una forma fehaciente en Europa hasta el siglo XVIII, bien entrado el siglo XVIII. Siglo III a.C., eran muy listos. Esto, el Torquetun, que es la idilización del Tanagua, esto lo conocían los ptolomaicos. Y lo importante es que al final sí que llegan, ahí tenéis a Maui, sí que llegan a las costas de Chile. Por lo tanto, cuando os digan que Cristóbal Colón descubrió América, acordaros de este dato. En la época tolemaica, un tal Rata y otro Maui, el capitán Maui, llegaron no solo al Pacífico, al Índico, sino a distintas islas. Pero en el Pacífico, cuando llegan,
Una vez que ya pasan el Pacífico, llegan hasta Chile. ¿Por qué digo que llegan hasta Chile? Porque en una de las cuevas de Chile se han encontrado una inscripción también parecida a la que se encontró en Nueva Guinea. Es decir, estamos hablando de la misma expedición. Y ahí, evidentemente, se puede seguir la trayectoria. Barry Fell, que es uno de los filólogos y geólogos más importantes, llegó a traducirla y se dio cuenta que efectivamente correspondía a una travesía oceánica en pos de demostrar que la Tierra era redonda. Entonces, primer dato interesante. Colón llega en 1492 y es el último en llegar. Es el pringadillo, ya estaba todo el mundo allí. Ya estaban los fenicios, los romanos, los egipcios, los vikingos, los templarios, todo el mundo había llegado. No voy a dar la charla ahora de por qué estoy seguro que ya habían llegado, pero quedaros con este dato. Pero hay muy poca gente que conoce este dato, de que los ptolemaicos, que los egipcios también habían llegado a las costas de Chile. Luego ahí se divide la expedición, Rata vuelve otra vez y Magui parece que da la vuelta por el continente americano y se va a Egipto, pero por la otra vía, ¿no? El hecho, y aquí viene lo interesante, la segunda parte de lo que os quería decir de esta leyenda, es que allí por donde fueron, y sobre todo por las islas del Pacífico, y estamos hablando de Nueva Guinea, estamos hablando de Tonga, estamos hablando de las Islas Pitcairn, estamos hablando de la isla de Pascua, fueron dejando su huella, y también en las Islas Hawái. Y cuando digo que fueron dejando su huella, y aquí tenéis el mapa que os puse antes, estaríamos por aquí, en esta zona, por ahí estarían las Islas Hawái. ¿Qué quiere decir? Que si iban dejando su huella en aquellas poblaciones que en el siglo III a.C., podéis imaginar que no estaban muy desarrolladas culturalmente, a nivel evolutivo, a nivel de tecnología, cuando llegan estos egipcios que tenían una tecnología muy avanzada, ya solo el hecho de que pudieran tener naves, que pudieran atravesar los grandes océanos, esto ya está indicando sus conocimientos náuticos, geográficos y astronómicos, ¿no? ¿Qué ocurre? Que los convierten en dioses locales. Y qué casualidad que una de esas islas se llame Magui, como el capitán egipcio, como el capitán tolemaico. Qué casualidad, no le consideran un dios, le consideran un semidios. Si leéis las leyendas de Hawái, cuando dan de referencia a Magui, por eso os he puesto también en la última película, no sé si la habéis visto, la de Walt Disney Pixar, que ahí aparece Magui. Por cierto, están muy cabreados los de Hawái porque le han puesto gordo, seboso, cuando decía que Magui, en fin, era un héroe estupendo, Adonis, el alto, guapo, y sin embargo lo han puesto lleno de tatuajes y eso no ha gustado mucho a la población de Hawái porque dice que desvirtúa un poco el mito. Pero si leemos las leyendas, y aquí viene lo interesante, si leemos las leyendas de Hawái, cuando hablan de Magui, no hablan de un dios, hablan de un semidios, es decir, de alguien caído de buenas a primeras allí, en esas islas, que luego exageran, ¿no? Luego dicen que es el que construye, el que con una especie de anzuelo mágico saca de la tierra las distintas islas, el archipiélago de Hawái, que capta con un lazo la luna. Todos son exagerados, pero luego hay determinados detalles que te indican su naturaleza humana. O sea, no le ponen como un personaje con muchos ojos o muchos brazos, no. Siempre es un ser antropomorfo, con muchos poderes, con muchos conocimientos, que es capaz de enseñar a la población autóctona del momento muchos de los secretos que ellos desconocían, secretos náuticos, incluso secretos agrícolas, y fijaros un dato que dicen las leyendas. Y construye, fabrica los primeros perros. No había perros en las Islas Hawái en aquel momento. Y claro, qué curioso, porque los tolemaicos en sus travesías, en sus naves sí llevaban perros. Entonces, que se asocie que el semidios Magui crea al primer perro, claro, es el primer perro que ven ellos, pero lo asocian a un ser como venido de las estrellas, con unas vestimentas totalmente rarísimas, y fijaros, la iconografía que tienen las Islas Hawái. ¿No os parece esto un poco el tocado de los antiguos faraones? ¿Veis un poco la relación causa-efecto? Esto no se ha determinado a nivel científico, es una teoría que yo os expongo, pero que me parece interesante, que de alguna forma estamos uniendo para que veáis cómo hay folclore en formación, cómo hay leyendas que se pierden a la noche de los tiempos, pero que si vamos rastreando, es que si sabemos un poco de historia, a lo mejor muchas de las leyendas que hacen referencia a los semidioses tienen que ver con seres humanos que aparecieron de golpe allí, que no se los esperaban, que demostraban que tenían unos conocimientos increíbles y que cuando se van se convierten en dioses. Algo parecido al mito de Kukulcán, de Quetzalcóatl, por ejemplo en Sudamérica o en Mesoamérica, y que siempre prometen regresar. Claro que prometen regresar, ellos o alguien parecido a ellos. Interesante. Ahí veis dos elementos, quién descubre primero América y
a lo mejor ese Magui, que además da nombre a una de las islas del archipiélago de Hawái, tiene que ver con un hombre de carne y hueso que procedía del siglo III a.C. y que en sus travesías náuticas, claro que dejó huella, para no dejar huella, por su vestimenta, sus conocimientos y todo lo que aportaba, su instrumental y, como no, también sus perros. De hecho, esta introducción, entre paréntesis, pero me pareció oportuno porque, bueno, en el fondo son las 10:30, hay que despertarse, el desayuno, hay que hacer bien la digestión, y esa buena leyenda de Hawái que tiene que ver con el Ho Oponopono, yo creo que edulcora un poco en los ingredientes que yo os quiero transmitir. Y ahora nos vamos, y que no está tan desencaminado, nos vamos a ese mundo férico, porque en el mundo de Hawái hay muchas leyendas, y muchas leyendas que tienen que ver con el mundo de la naturaleza, con los espíritus moradores de sus cuevas, de sus aguas y de sus vientos. Y todo eso forma parte de la mitología universal. No hay cultura, no hay tradición, no hay país que no tenga sus seres mitológicos, ninguna. Lo que cambia son los nombres, evidentemente, pero cuando vamos a la esencia, nos damos cuenta que hay como dos tipos de criaturas muy genéricas. Son los espíritus masculinos de la naturaleza y los espíritus femeninos de la naturaleza. Masculinos y femeninos en función de la forma que se presentan a nosotros. No quiere decir que sean mujeres o sean hombres, pero desde el punto de vista fisiológico en el que se presentan a nosotros, unos tienen aspecto masculino y otros tienen aspecto femenino. También es verdad que en ese mundo élfico también, evidentemente, tienen sus dos sexos, si no, no habría procreación. Su forma de vida es muy diferente a la nuestra en cuanto a sus usos y costumbres y longevidad, pero no tanto como la nuestra. En el fondo estaríamos hablando, y ahora es importante que nos pongamos en ambiente, estaríamos hablando de una especie de civilización paralela. No digo humanidad, porque no son seres humanos, los seres humanos somos nosotros, somos los Homo sapiens, somos los que hubo in illo tempore una mutación genética hará unos 150.000 años, desde un mono estúpido se convirtió en un mono inteligente, y de ahí derivamos nosotros, que fruto todo de la genética, lo sabemos por los datos de la genética, de la Eva mitocondrial, la primera Eva, la primera mujer, tuvo que ser negra y nacida en alguna zona del este de África, posiblemente en Etiopía. Y eso te lo dicen los antropólogos. Bueno, cuando se produce esa mutación, nosotros somos los Homo sapiens, pero ya antes, y eso nos lo recalcan las leyendas, antes de que el ser humano empezara a horadar con su pie la tierra, ya estaban estos espíritus de la naturaleza, ya estaban aquí, son anteriores a nosotros. El problema es que al final empezamos a compartir una zona geográfica muy similar, y eso era complicado. Es cierto que ellos están en un mundo vibratorio muy distinto, y esto lo cuenta Paracelso. Paracelso se puede decir que es como el primer compilador de todo este tipo de leyendas sobre estos seres que los reconstruye, por decirlo así, porque él lo que hace es una recopilación, pero luego añade muchas cosas de su cosecha. Los incluye en 4 categorías, en los 4 elementos de la naturaleza. Lo hace de una forma, desde mi punto de vista, muy artificial, pero que gustó, ¿no? Lo de, si es el elemento tierra, pues ahí están los gnomos y los duendes haciendo desde las suyas. ¿Por qué? Porque están apegados a ese elemento. Si estamos hablando de elemento aire, pues estarían los silfos o las sílfides. Bueno, pues perfecto, ¿no? Si es el elemento agua, pues estarían las sirenas, estarían las ninfas, y si es el elemento fuego, pues estarían las salamandras. Hay unas mezclas muy raras, pero sí es verdad que sirvió para compilar en aquel momento, porque Paracelso, así como os decía que Eratóstenes de Cirene era el tío más listo que había posiblemente en la Tierra en el siglo III a.C., Paracelso, si no el más listo, era de los más listos que había en la Tierra y sobre todo en Europa en el siglo XVI. Y él hace este tratado sobre los elementales, sirenas, ninfas, pigmeos, otros seres, que es fundamental. Es fundamental porque, ya digo, lo que hace es recopilar toda la información que había en aquel momento, transmitirla de la mejor forma posible y decir algo que era un vox populi, pero que nadie se atrevía a confirmar, y es que este tipo de seres existen. No solo existen en las leyendas, no solo existen en los sueños, sino que existen en la realidad. Entonces, claro, eso llamaba mucho la atención. También es verdad que en aquella época la mentalidad era mucho más aperturista que la que tenemos ahora. Ahora siempre tendemos a decir, no, bueno, esto son cosas de niños, esto quién se lo va a creer. En aquella época el contacto con lo sobrenatural, con lo divino, estaba mucho más cercano. Se creía en ello porque las manifestaciones eran más que evidentes. Fijaros Paracelso que incluso se habla en uno de los retratos, lo he puesto aquí porque para mí es uno de los retratos más enigmáticos que tiene, aparece empuñando una espada y en la empuñadura de la espada, ¿ves? Ese pomo de la espada, aparece unas letras extrañas, ¿no? Una especie de zod, que
dicen, esa leyenda urbana alrededor de Paracelso, que ahí contenía ni más ni menos que la piedra filosofal, porque él fue también alquimista, él se interesó muchísimo por descubrir los secretos de la naturaleza, pero de la naturaleza tanto de lo que está abajo como de lo que está arriba. Eso es muy importante. Y una especie de guiño, solo para los iniciados, solo para los que tuvieran el conocimiento adecuado, aparece este retrato con la empuñadura y donde dice que tendría esa piedra filosofal o otros dicen que a lo mejor un espíritu familiar. Los espíritus familiares eran seres poderosos que te hacían tener pues cualquier tipo de privilegio. Los espíritus familiares es como una categoría dentro de la gran familia de Duendil, que si viene al caso luego lo comentamos, porque luego sí me gustaría, ¿no?, que hubiera también un coloquio hasta donde nos dé tiempo. Pero si entramos en las hadas, es decir, las hadas es una palabra genérica que realmente serían los espíritus femeninos de la naturaleza. Estamos hablando de la gente menuda, del país borroso, de la buena gente. ¿Veis que siempre se utilizan nombres eufemísticos? ¿Sabéis por qué? ¿Sabéis por qué muchas veces no se dice el nombre auténtico del hada o del duende? Porque tienes poder sobre él. Si tú conoces el nombre verdadero de uno de estos seres, tienes poder sobre él. Y si tienes poder sobre él, le puedes dominar. Y ellos no quieren que tú les domines. Por eso, con el diablo pasa lo mismo. Tú no puedes decir el nombre auténtico de ciertos diablos. Se habla de diablo genérico, de Satán, pero luego cada uno tiene su nombre específico. Si tú conoces su nombre específico, tienes poder sobre él. ¿Habéis leído, por ejemplo, un cuento de los hermanos Grimm que se llama Rumpelstiltskin? Es lo mismo. Si tú conoces su nombre auténtico, no puedes ya cumplir la condición que ellos te imponen, porque luego te hacen unos chantajes tremendos. Eso es importante. El nombre es fundamental, porque el nombre da poder. Por eso incluso en la época tolemaica, en la época egipcia, se daban dos nombres a los niños, el nombre público y el nombre secreto. Nunca se puede dar el nombre secreto porque tendrías poder sobre él. Pasa con el nombre de Dios. Nadie conoce el auténtico nombre de Dios, porque si conoces el nombre de Dios, que es el que estaría inscrito en la mesa de Salomón, tendrías poder sobre él. Por eso se persigue la mesa de Salomón, se busca como una de las grandes reliquias. Por eso los musulmanes hablan de los 99 nombres de Alá, pero nunca se da el nombre completo. Tener ese nombre es tener el poder del nombre. Y eso es muy importante en todas las leyendas que tienen que ver con el mundo férico. Y por eso ellos, como tienen esa precaución, siempre dan otro tipo de nombres. ¿Quién sos? El buen pueblo, la gente menuda, el país borroso. Nunca hay que dar el nombre auténtico. Siempre en esa neblina teñida de esa luz espectral, ese otro mundo donde está aquí, en este mismo espacio geográfico. Por eso muchas veces cuando preguntan, dicen, bueno, pero si el mundo de las hadas existe, ¿dónde está? Está aquí. Cuando digo aquí me refiero en sus lugares mágicos, pero aquí, en este planeta, no está en Saturno, no está en otra galaxia, pero está a un nivel distinto de vibración. Importante que os acordéis de esto, en un nivel distinto de vibración. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor si aquí tuviéramos ahora mismo un hada, no la veríamos porque su vibración, su espectro de visión nos impide verlo. Y solo se dejan ver cuando ellos quieren. Es decir, hay un tipo de emanación vibratoria, siempre se están moviendo, y por eso cuando se manifiestan aparecen como pequeñas lucecitas al principio, que esas lucecitas luego se van haciendo más grandes y a veces se concretan en seres antropomorfos. Ese juego con la vibración y con la luz es fundamental también para entender el mundo férico. Por eso muchas de las representaciones que se les hacen, veis que siempre están como brillando, como iluminando. Es decir, en la película de Walt Disney, por ejemplo, de Peter Pan, Campanilla, parece como ese ser diminuto, como una luz que se va moviendo y tal. Eso es bastante real en función de lo que dicen los testimonios o las videncias. ¿Por qué? Porque esa especie de luz, de luminaria, es lo que les permite desplazarse de un sitio a otro, incluso traspasar elementos sólidos, y luego, cuando se quieren hacer más visibles, su vibración, es decir, la intensidad de su luz, la bajan, la disminuyen, entonces es cuando se les puede ver. Si no, sería imposible localizarles. Y eso ha generado, pues eso, muchas leyendas, muchas historias. Os he traído una que me llamó mucho la atención en su momento, que es el famoso diario de Lady Cottington. Ella decía que, bueno, que veía, cuando era niña, que veía las hadas, que veía los duendes, pero como no podía capturarlos, pues se creó toda una fantasía muy imaginativa, muy graciosa, que dijo, bueno, pues yo los capturo y virtualmente los dibujaba y era como si, imaginaros, ¿no?, como si tenéis un libro y colocáis como una flor, pero en lugar de una flor colocáis uno de estos duendes y apretáis ahí, ¡pumba! Ahí queda
plasmado como si fuera un cromo. Y entonces este diario de Ley de Cottington hizo así, dice, bueno, yo he plasmado todas las criaturas que yo sé que existen, pero como no las puedo captar de forma física, las capto de forma visual. Entonces hacía sus comentarios a pie de página y luego los dibujitos, muchos así un poco escabrosos, porque en el fondo también estamos hablando de seres libidinosos, entonces veis, son como seres que quedan como aplastados ahí. Entonces, bueno, ella jugó un poco con este libro, que me parece que es una gozada, ves con cómo quedaría si quedan estampados en las páginas de un libro. Que en el fondo es eso, dice, yo sé que existe, pero es como una forma de manifestar, y forma lúdica, que estas criaturas están ahí. Otra posibilidad, siempre ese aspecto procaz, lúdico, que tienen algunas de las hadas, se representa ahí, ¿no? Bueno, son imágenes. Pero claro, cuando hablamos de esas fotografías, de la forma de captar a las hadas, ¿os acordáis que hace años hubo unas cuantas fotografías que circularon por ahí, que incluso hasta el propio Conan Doyle, ya sabéis quién es Arthur Conan Doyle, ¿no? El que escribió Sherlock Holmes, hasta él se lo creyó. Entonces, esas fotografías es muy interesante y las he traído para que veáis un poco la secuencia, porque cuando eso se da a conocer, Conan Doyle estaba tan convencido que este mundo férico existía que cuando ve estas fotos dice, esta es la prueba definitiva. No era la prueba definitiva, pero tanto él como otros sí que se lo acabaron creyendo, porque sabía que esto existía. De hecho, escribió un libro para decir todos los testimonios que él había recogido de personas que habían tenido un contacto, un encuentro en la tercera fase con este tipo de criaturas. Bueno, entonces esto ocurre en 1917, fijaros, estamos en Primera Guerra Mundial, en Cottingley, muy cerca del condado de Bradford, en Inglaterra, y dos niñas, Elsie Gray, que tenía 16 años, junto con su prima, Frances, que tenía 10, pues se van a Cottingley, bueno, en un arroyito que había por allí, y ellas dicen que ven a estas criaturas, a estas pequeñas damas del arroyo, como las llamaban. Pero no las creían. Dicen, no, es que hemos visto unas hadas y tal. Sí, 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 déjate de bobadas. Acordaros, estamos en plena Primera Guerra Mundial y bueno, no estaba la gente como para este tipo de cosas, ¿no? Estaban más preocupados de si moría algún familiar o no. Y ellas, como veían que no las creían, bueno, piden una cámara Kodak y dicen, pues vamos a hacer fotos. Y entonces se van con esa cámara Kodak en 1917 y hacen unas fotos. Y en la primera foto sería esta, está ya retocada, en fin, el original queda mucho más borroso. Entonces hacen esta, otra de las fotos, ¿lo veis todos? Y hacen estas son las tres primeras fotos, las tres placas del momento. Y las enseñan. Entonces, bueno, pues claro, unas niñas, ¿cómo van a mentir? Entonces las madres, tanto de Frances como de su prima, pues se encargan de recoger estas placas y enseñárselas. ¿A quién se las enseña? Pues, por ejemplo, al director de la Asociación Teosófica que había en aquel momento, ¿no? Que era Gardner. Él, a su vez, se las enseña a Arthur Conan Doyle y Arthur Conan Doyle dice, pues esto es auténtico, es que ¿quién puede falsificar esto? Estamos hablando, claro, de las primeras fotografías, aunque la fotografía ya se había creado a finales del siglo XIX, pero bueno, estas son primeras fotografías. ¿Quién puede falsificar esto? Además son unas niñas, no nos van a mentir. Además dice Conan Doyle, yo es que sé que existen, porque ya estaba muy metido en el mundo del espiritismo en aquella época. Bueno, pues le dan otra cámara y dice, bueno, si esto es verdad, vamos a darle otra cámara. Pasan ya unos años, estamos hablando de 1921, a ver si captan más hadas, para tener la confirmación, porque ellas dicen, sí, 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 que estas hadas son auténticas, que las estamos viendo, que dialogamos con ellas. Y estas son las muestras, estas son las famosas hadas de Cottingley. Entonces les dan esa cámara unos años después, sacan esta foto y sacan lo que para mí de las 5 fotos es la más enigmática, que es esta, que es lo que llaman nido de hadas, ¿vale? Una especie como de vaina, y creo que la veis de esta manera. Tenéis ahí de las dos formas, un poco más clara que la otra, ¿lo veis? De las 5 fotos famosas de las hadas de Cottingley, 3, acordaros que son de 1917, estas 2 son de 1921, y ellas se quedaron más asombradas con esta foto que con las demás. Bueno, resumidas cuentas, se crea un gran revuelo, porque dice, esto es la prueba, no la prueba definitiva, que las hadas existen. A mucha gente le pareció que estas hadas que aparecían aquí eran como demasiado de cartón piedra, demasiado victorianas, fijaros un poquillo, ¿no? El aspecto que tiene, como muy estáticas. Efectivamente, luego se demostró que habían sido recortadas de un libro y las habían colocado ahí, es decir, estas niñas habían trucado las fotografías. Pero cuando las entrevistan, ya no eran niñas, en 1983, en una entrevista que las hacen en la BBC, ellas dicen,
algo muy interesante. Ellas comentan que es como que la broma se les escapó de las manos. Dicen, bueno, nosotros pusimos las fotografías, como vean que se lo creían, pues nosotros seguimos el cuento, ¿no? Pero que en el fondo era como decir, nosotros las vemos a las hadas, como no nos creen, presentamos las fotos. Y encima se quedaron sorprendidas cuando ven que se crea ese revuelo mediático y ellas continuaron la broma. Bueno, al final confiesan que efectivamente eran fotos trucadas, que ellas se ponían en estas poses tan raras, ¿no? Y veis que las hadas pues eran como recortes de un libro que se sabe a qué libro correspondía, es un libro que se publicó en 1915 y que no tenía más. Pero ellas decían que esta en concreto no sabían cómo explicarla, que esta foto ellas no la habían hecho. Vamos, que no la habían hecho trucada, que no habían recortado nada, que sencillamente enfocaron a un cierto lugar y apareció esto que llaman nido o vainas de hadas. Cuando una de ellas, Francis, en 1985 hace estas declaraciones, esta entrevista a la BBC, ella dice algo interesante, dice, mira, nosotros no sé lo que era aquello realmente, las llamamos hadas o las pequeñas damas del arroyo porque había que llamarlas de alguna manera, pero la sensación que teníamos cuando las veíamos es que tenían movimiento, color y sonido, es decir, todo junto, eran como pequeños núcleos energéticos con un movimiento continuo, tenían color, es decir, chisporroteaban distintos colores, muchos muy relacionados con el arco iris, y un sonido, como una especie de zumbido, como un microondas. Y eso les llamaba mucho la atención. Y cuando se posaban, cuando bajaban esa energía, esa vibración que os decía, es cuando se las podía vislumbrar. Pero esto no tenían idea de lo que había sido. Esto dicen los expertos que podría haber sido una sobreexposición de las placas. Podría ser, pero para ellas, a ese día en concreto, que ya tenían ya sus casi 80 años, no podían decir a qué se debía esta foto. Esta foto siempre ha quedado como una de las más enigmáticas dentro de la serie de Las hadas de Cottingley, donde sabemos que eran fotos falsas, que eran fotos trucadas, fotos manipuladas, pero esta no fue manipulada, puede ser una sobreexposición o sencillamente fue un guiño de estas entidades que dijeron, bueno, pues vamos a dejar ese testimonio para la posteridad y os coméis un poco el tarro a ver qué puede ser. Bueno, pues ya el cachondeo padre es encontrar encima un zapato de hada. Que esto es lo que dicen que apareció en 1835 en un condado de Irlanda. Ya sabéis que Irlanda es una zona, en fin, de mucha tradición de las hadas. Entonces dice que, bueno, pues un niño en una colina de hadas, porque tienes que ir a los sitios donde dicen que existen las hadas, dice que apareció esto. ¿Ves? Para que veáis un poco el tamaño, este es el dedal y este sería el zapatito. Un zapatito de hada porque la gente que los ha visto comentan que realmente visten un poco como nosotros, pero en función de la época. Claro, casi siempre cuando alguien ve a estos seres, en el supuesto que su testimonio sea verídico, los ve, claro, no en la época que tú lo estás presenciando, porque si nuestra línea de vida y nuestra esperanza de vida son 60, 70, 80 años, para estos seres estamos hablando de 400, 500, 600 años. Por lo tanto, a lo mejor los estás viendo, pero están vistiendo las ropas del siglo XVII. Entonces dicen que este zapato pues correspondería, si fuera auténtico, lo pongo como curiosidad, porque hombre, no hay tantos testimonios de zapatitos de hadas, pues sería de esa época. Alguien que se encargó de recoger toda esta información, que fue Evans Ben, fue un antropólogo norteamericano, se fue a Irlanda y entonces hizo este libro, ¿no? Que es La creencia de las hadas, de la fe en las hadas de los pueblos célticos. Un libro importantísimo, todavía no se ha traducido al castellano, espero que se haga pronto, porque recogió de una forma sistemática y científica todos los testimonios en esos pueblos celtas, ¿no? Donde él fue, sobre todo en Irlanda y sobre todo en Escocia y en Inglaterra. Y los testimonios que recogió fueron increíbles, o sea, personas vivas, estamos hablando de entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, personas vivas que aseguraban que habían visto a las hadas, que habían visto círculos de hadas, que les habían visto danzar, que habían tenido contacto con ellos, que les habían dado sus secretos, que habían protagonizado incluso, en algunos casos, lo que se llaman changelis, es decir, cambios de niños, donde un niño era sustituido por otro, ¿no? Pues de esa raza élfica. Cantidad de testimonios que dicen, bueno, me río yo de los libros de ciencia ficción, me río yo de las películas de Spielberg. Con este libro se podía hacer todo un auténtico tratado de maravillas, si realmente lo que se cuenta es verdad. Y no hay razón para pensar que no es verdad. Es decir, gente que te contaba con sus palabras, con sus testimonios, aquello que habían visto, aquello que les habían contado, aquello que incluso habían sufrido, porque tener contacto con este tipo de criaturas no siempre es agradable, no siempre te da beneficios, hay veces que te da serios disgustos, por eso hay que tener cuidado con los encuentros con las hadas, porque en lugar de ser encuentros pueden ser encontronazos. Fijaros, uno de los lugares donde dicen
ya que hay lugares mágicos, ¿no? Dice, bueno, yo quiero saber dónde me puedo encontrar con este tipo de seres. Aquí en España tenéis varios, ¿eh? Estáis en un lugar perfecto, que es el Escorial, para tener contactos con lo sobrenatural en general, ¿no? Aquí en esta zona, también otro paréntesis, es una zona muy proclive a una radiación natural que la da mucho el propio granito, ¿no? de estos territorios, que es el radón. Entonces, por aquí hay mucho radón. Entonces, el radón, por una parte, te abre ciertos canales de percepción, pero por otros lados, si estás aquí mucho tiempo, creo que vais a ir pronto, ¿no? Pero si estás muchos años, los que viven en el Escorial o los que viven en Torrelodones, esa influencia del radón se sabe que puede luego tener efectos un poco perniciosos, porque es un tipo de radiación natural que emite la propia piedra, y eso pues se nota, ¿no? Y eso sirve, ya digo, bien canalizado para abrir esos canales de la percepción, mal canalizado pues te puede generar una enfermedad, como todo. Si estás en un lugar energético, muy potente energético, pues es una cuestión de dosis. Si es poca no te enteras, si es mucha, pues a lo mejor te afecta. Entonces hay que tener la dosis adecuada. Bueno, pues en esta zona hay una dosis de radón muy interesante, para que llevéis cuarto y mitad luego para vuestra tierra. Que ya la llevaréis asociada, aunque lleváis pocos días. Bueno, el condado de Sligo, en Irlanda, es una zona también muy energética, de una radiación telúrica potentísima. Y ahí es donde dicen, dentro de esta montaña de Sligo, es donde estaría la piedra de Ben Bulben. La piedra de Ben Bulben es como la piedra por la cual se tiene acceso al mundo de los Sides. El mundo de los Sides es el mundo de los subterráneos, el mundo de las hadas, el mundo donde en un momento dado ellas deciden, cuando digo ellas de forma femenina y genérico, deciden salirse del campo visual de los hombres para entrar en el submundo, en los Sides. Y ahí es donde dicen que ellos hacen sus actividades y de vez en cuando tienen contacto con los hombres. Pero solo de vez en cuando, porque cuando llegan los hombres, cuando por ejemplo las primeras invasiones de Irlanda, dicen que no se sienten a gustos con esta nueva raza que somos nosotros, los Homo sapiens. Y entonces dice que somos muy agresivos, contaminamos mucho, empezamos a talar árboles, matamos animales. Como no les gustan nuestras costumbres, se marchan. ¿Y dónde se van? Siguen allí, pero escondidas en los Sides. Y los Sides no son lugares exactamente físicos, son lugares también energéticos, virtuales, lugares que forman parte de otra dimensión distinta. Lo que pasa es que hay puertas de entrada y salida. Las puertas de entrada y salida no son cuando nosotros queremos, sino cuando ellos quieren, salvo que tengas esa facultad de la doble visión, es decir, que puedas verlos, que tengas la evidencia. Bueno, pues en la piedra de Ben Bulben estaría ahí, en este condado de Sligo, en esta montaña de Ben Bulben, y ahí es donde dicen que podrías tener acceso a este mundo. Es lo que cuenta Eva Smith, por ejemplo, en el libro que os he comentado antes. Muchas experiencias han tenido lugar en este sitio. O, por ejemplo, las obras de Geoffrey Hodgson, El mundo real de las hadas. Él era un vidente, él las veía, él te contaba con pelos y señales cómo iban vestidas, cómo irradiaban, qué es lo que hacían, cuáles eran las hadas de las flores, las hadas de los árboles, las de las aguas, las de las nubes. Todas este tipo de cosas te lo contaba. En este libro también, en El reino de los dioses. Para él los dioses son este tipo de criaturas, estos elementales, que también allí se los llaman el reino de los elementales porque forman parte de los 4 reinos de la naturaleza. Os recomiendo las obras de Geoffrey Hodgson, porque ya no es una obra de antropología como la que hemos visto antes de Eva Smith. Estamos hablando de alguien que dice haberlas percibido. Por cierto, contemporáneo de Conan Doyle, por lo tanto tuvieron muchas conversaciones a este nivel. Y Geoffrey Hodgson se extrañaba, dice, ¿cómo las demás no pueden verlo? Si yo lo veo, claro, él tenía esa evidencia, él tenía esa capacidad para ver este mundo sutil que está vedado para la mayoría de nosotros. Pero él las veía y lo describía. Pero bueno, como sé que además tenéis mucha curiosidad, porque dices, está muy bien que me cuenten cosas de hadas, pero puedo ver un hada. Ya he visto que habéis visto hadas falsas, pero ¿podemos ver hadas auténticas? ¿Se han hecho dibujos o fotografías de hadas auténticas? ¿Qué pensáis? ¿Y queréis verlas? ¿No se os hace tarde? ¿Tenéis curiosidad por ver la descripción física de lo que Geoffrey Hodgson y otros videntes veían? Y que muchas veces las palabras se quedan pequeñas, porque ¿cómo describes lo inefable? ¿Cómo describes a una criatura de estas que no para de moverse, que tiene movimiento, color y sonido? ¿Cómo la describes? Bueno, pues hay gente que lo ha hecho. Hay gente que se ha atrevido a hacerlo en función de sus visiones o de lo que les han contado. Y Geoffrey Hodgson lo hizo. Y hubo alguien que lo dibujó. Y como a veces vale más una imagen que 1000 palabras, señoras y señores, más bien señoras, los hombres somos una raza a extinguir, aquí tenéis.
Esto es lo más parecido a un hada, a un ser élfico, que la campanilla de Walt Disney. Y digo campanilla por no decir las hadas de la Cenicienta, que son todavía peores. ¿Veis un poco lo que os quería decir? En estos colores, ahí veis cómo hay una cierta vibración, esos colores, por ejemplo, morados, que son los colores de la espiritualidad, los que están relacionados con el séptimo chakra. Por ahí van los tiros. Fijaros, otra representación. Esto sería lo más parecido dentro de lo que es una concepción artística, porque luego es muy difícil plasmarlo, ya te digo, cuando algo se mueve, cuando algo está vibrando de manera continua. Pero eso sería la radiación, el aura que tiene a su alrededor esa especie de núcleo energético de lo que hablaban estas niñas de Cottingley, de lo que hablan los grandes videntes, que además son como mandalas. En el fondo, si te das cuenta, si os quedáis mirando, entráis en un estado meditativo, porque en el fondo generan sus colores una especie de relajación, van directamente, ¿no?, al chakra del corazón, te calma y casi se puede decir que te ilumina en el amplio sentido de la palabra. Y otro de los que estuvo en ese contacto fue Vicente Beltrán Anglada, un investigador español. Él murió en Barcelona no hace mucho, en 1988, pero tuvo esa capacidad. Y este libro, Las fuerzas ocultas de la naturaleza, también recoge los testimonios de lo que él pudo ver, de lo que él pudo apreciar. Y él, con otro dibujante distinto, ya veis que es otra, pero bueno, se describe un poco lo que él veía, ¿no? Este tipo de seres que él veía que pululaban, que se movían, que iban para arriba, para abajo, a la derecha, a la izquierda, ¿veis? Es otro dibujo, pero en el fondo lo que está reflejando es esa misma esencia. ¿Ves cómo brillan? ¿Ves cómo tiene una especie de aura, de irradiación, de colores, como de flores, un poco tipo Edelweiss? Las salamandras, así las describe, como los chisporreteos del fuego, en el fondo serían eso, son seres que nosotros consideramos que son chisporreteos, pero dice que serían seres inteligentes, seres que tienen consciencia. Bueno, pues los describe así, los dibuja así. Los silfos del aire los dibujaría de esta manera, tal como él los describe. Otros tipos de seres más débicos, ¿no?, como especie de pájaros lanzados al viento, al aire. Los devas de la naturaleza. Fijaros que los devas ya tienen una especie de iconografía más parecida a lo de Charles Hodgson que veíamos, Geoffrey Hodgson. ¿Veis cómo ya es como un punto más angélico, ¿no?, más luminoso? Es lo que se llaman devas. ¿Qué serían los devas? Claro, dentro de esa jerarquía, esa escala de los elementales, estarían, que en el fondo son seres que están en un reino intermedio entre los hombres y los ángeles, para que veáis lo variado y lo complejo que es. Nosotros seríamos los hombres, seres humanos, más o menos evolucionados, y los ángeles, que todos conocéis, que habéis oído hablar de ellos, ya no digo ángeles, arcángeles, en fin, todos los coros celestiales, pero entre los hombres y los ángeles habría ese reino intermedio que estaría compuesto por estos seres elementales. Y dentro de los seres elementales los hay también por jerarquías. Estarían los de elemento tierra, que serían como los más apegados a nosotros, tienen una vibración mucho más densa, y así, poco a poco irían subiendo hasta los más sutiles, que serían los del aire y los del fuego, por razones obvias, ¿no?, por la energía tan potente que tiene. Bueno, pues dentro de todo eso, de esa categoría de los elementales, por encima estarían los devas. Los devas. ¿Sabéis qué significa deva? Deva, aparte de ser un río de Asturias, por donde pasa Covadonga, lugar mágico por excelencia, tenéis que ir ahí sí que están todas las energías recargadas, ahí están todos los elementos mágicos, es uno de los principales chakras planetarios de este mundo, está en Covadonga. Bueno, pues Deva, aparte ya digo de ser un río, qué curioso que se llame Deva, el río que pasa por Covadonga, por el santuario, Deva es una palabra sánscrita que significa resplandeciente. Resplandeciente. Y los devas serían un poco como los jefes, como la cúspide dentro de estos seres elementales, que estarían, ya digo, incluso por debajo de los ángeles. Pero estos devas ya no están rigiendo un determinado elemento de la naturaleza, como puede ser una flor o un árbol, sino más bien una especie. Por ejemplo, la especie del roble, o la especie de las prímulas, por ejemplo, en flores, o de las rosas. ¿Entendéis? Luego estarían, a nivel individual, habría como obreros u obreras, pero luego por encima estarían estos devas, estos resplandecientes. Esto sería un deva. Estos son los devas de la naturaleza, tal como los vio Vicente Beltrán Anglada.
Importante, porque nos da una idea ya de lo que yo quiero transmitir. Que no penséis que las hadas son estos seres que tienen alas y que van con una varita mágica concediendo deseos. No, no tiene nada que ver con eso. Y ni siquiera en las leyendas españolas, en ninguna leyenda española, y las conozco bien, tanto en Cantabria como en Cataluña, como en Andalucía, nunca aparecen así. Aparecen como cuando se dejan ver como seres humanos y nunca llevan varita mágica, como mucho una picalla, una especie de bastón, y ese bastón sí que es mágico, pero no una especie como de polvillos mágicos así que te van echando y que te van concediendo deseos, para nada. E incluso siempre te advierten en las leyendas españolas que tengas mucho cuidado con ese encuentro, porque pueden ser peligrosos. Peligrosos por dos razones. Una, por la vibración que emite, como os decía del radón, este que hay aquí ahora. Si es mucha la radiación te puede perjudicar, y otra porque estamos hablando de entidades con una naturaleza distinta y ellos no tienen un concepto del bien y del mal como nosotros tenemos. Si tú entras en un bosque, por ejemplo, y empiezas a cargarte a los animales o a talar árboles, a lo mejor sufres un accidente. Ese accidente, decían las leyendas, que te lo provocan los seres protectores del bosque. ¿Por qué? Porque para ellos tú eres un estorbo, tú estás allí entrando en un espacio que estás transgrediéndolo y por lo tanto te van a ocurrir cosas. Y esas cosas pueden ser esos accidentes que te elimina, tienes un accidente, en fin, en la pierna o en el brazo, o puedes morir incluso, ¿no? Bueno, pues eso se lo atribuían a que los guardianes de ese bosque se habían autodefendido por tú haber transgredido una serie de normas o de tabúes. Y fijaros, vamos a las fotografías. Habéis visto dibujos, habéis visto representaciones plásticas de cómo pueden ser estos duendes, estas hadas, estos silfos o estos devas. Pero es que hay una persona, hay muchas, ¿no? Yo recibo fotos de mucha gente, pero hay una persona que es Hernán Vado. Hernán Vado es un investigador argentino que actualmente vive en México. Él tiene una página web que os recomiendo que se llama así, El Pueblo Mágico. Él tiene un seudónimo que se llama Masala. Bueno, pues Hernán Vado, alias Masada, alias El Pueblo Mágico, que es el nombre de la página, apuntarla porque os recomendaría que entrarais ahí, que es un blog. Él expone en ese blog fotografías de lo que él considera que son hadas auténticas. Veréis que nada tiene que ver con las hadas de Cottingley, nada. ¿Por qué? Porque él las fotos que hace luego las pasa por unos filtros. Él va a sitios que él cree que está lleno de estos espíritus elementales de la naturaleza y luego con un sistema particular, con un método el que él tiene, va haciendo filtros porque, a ver, cuando vais a un bosque, por ejemplo, un bosque de hadas, a lo mejor una hada la tenéis ahí enfrente, a 5 metros, pero no la veis. ¿Por qué? No la veis. Por dos razones, o bien porque está en un plano vibratorio distinto, o sencillamente porque está camuflado, porque se parece mucho a una hoja, o se parece mucho a una rama, o se parece mucho a la grieta o a las vetas de un determinado árbol, y está ahí. Pero como se camufla, como nuestro espectro de visión es tan limitado, tú no lo percibes salvo que se mueva. Entonces él dice que va a estos lugares, que los conoce en México, y luego les aplica unos filtros. Y cuando vas aplicando esos filtros y vas quitando como capas, va apareciendo poco a poco el ser, que te está ahí como mirando, como diciendo, que me has pillado. ¿Veis esto? Ahí está el ojo, ¿veis? El rostro. Ya te digo, son fotos según él. Para mí me parece un buen investigador, me parece que es una persona sincera y por eso os he traído estas fotos. Ahí tendréis otra. No sé si apreciáis ahí, esto es como una especie de velo y aquí tenéis el ojo. Está como observando. Todo esto dentro de una floresta. ¿Veis las hojas que están alrededor? Esto ya es aplicando una serie de filtros donde poco a poco va apareciendo el ser que estaba ahí camuflado, que te estaba observando, que tú no lo podías ver, pero él sí te estaba viendo. Ahí tenéis otra, mucha más clara. ¿Veis aquí los dos ojos, la nariz, la boca? Claro, ¿ves? Este es un ojo, otro, la nariz, la boca, y esto sería, pues, pelo o casco. Normalmente suelen llevar una especie de casco, de velo. ¿Os dais cuenta que todas las leyendas que se habla de duendes siempre aparecen con un gorro? El gorro es fundamental. Si le quitas el gorro, no son nada. Es como los trolls de las mitologías escandinavas. Si les da el sol, se convierten en piedra. Pero pues aquí, en las leyendas españolas y en las europeas, si le quitas el gorro, es como que le quitas su poder. Es como también conocer su nombre secreto. Aquí tenéis otra, fijaros. Interesante, ¿no? Esta foto de esta investigación, de esta restauración de la imagen que ha hecho Masala, Hernán Vado. ¿Ves? Tenéis ahí una especie como de tocado, el rostro, una especie como de collar.
Pero todo esto emitiendo luz, o sea, todo está en plan energético, por eso es como dice él que lo detecta, porque para saber que ahí está, o sea, dónde tiene que fijar el punto focal de la foto y no en otro lugar, porque si estáis viendo, por ejemplo, un bosque, ¿en dónde te fijas? Él dice que el lugar donde se tiene que fijar, donde hace ese tratamiento fotográfico, es un lugar donde hay un tipo de luz, donde hay una especie de energía latente. Es como que el ser férico se puede camuflar, pero no del todo. De alguna forma hay algo que le delata, y eso que le delata es que emite una cierta luz, que emite una cierta vibración, por eso se le delata. Aquí tenéis otra, ¿ves? Una cantidad de filtros, de espectros. Esto sería un poco como ese aura que hemos visto antes, esa especie de radiación que emite como estos puntos de luz de los que está rodeado. Ahí estaría su rostro, ¿ves? Estaría como camuflado. Aquí tenéis otro, que se ve más claro, otro. Curioso, ¿no? Pues digo que entréis en su página, porque de todo lo que he visto, de las fotos que he visto, yo no sé si esto son hadas o no, pero desde luego, si esto fuera así, es de las pocas personas que ha conseguido el método, el secreto de poder adentrarse en su mundo y poder percibirlas. ¿Veis aquí cómo está también, como si estuviera camuflado una especie de corteza aquí metido? Por eso es muy difícil verle. Y aquí está como una especie de gnomo, de duende. Ahí tenéis un ojo con la ceja, la nariz y la boca. Pero claro, imposible verlo por nuestro espectro de visión, porque nosotros no podemos captar este tipo de tonalidades. Ahí tenéis otro rostro férico. Fijaros los colores también, ¿no?, que más abundan en este tipo de fotografías. ¿Veis ahí? Que este ya tiene una cara como más aniñada, más infantil, ¿no? Hay muchas, ¿no? Pero bueno, era solo para que vierais unas cuantas imágenes. Fijaros también en esto, me llama la atención los ojos. Como penetrantes, fuertes, esos ojos negros, pero que a la vez tienen una chispa de luz en el ojo. ¿Ves? Como si hubiera reflejado ahí algo. Esta es una que me regaló, me lo llamó, te envío lo que considero una excelente foto de un ser del pueblo mágico, él lo llama el pueblo mágico, para junto con él desearte un nuevo año lleno de luz y tal. Me felicitó el año y me mandó pues, una de ellas, para que él la tenía un especial cariño, que era esta fotografía. ¿En qué se parece a esto? ¿Un huevo, una castaña? Bueno, esto es la representación infantil, que está muy bien para niños, pero que sepáis que esto, en el fondo, es algo más, hay algo más profundo, hay algo que todos los pueblos comparten y que todos los pueblos creen, que es la existencia de ese otro reino, invisible, energético, que está detrás. En el caso, por ejemplo, porque me gusta recomendaros libros para que también vosotros, por vuestra cuenta, ¿no?, investiguéis. Este libro de Robert Kirk, La comunidad secreta, me parece que es esencial, porque hace lo mismo. Él era un reverendo escocés, en Aberfoyle, era el cura, por decirlo así, de Aberfoyle, de esta localidad escocesa, y él tuvo un desagradable percance. En el año 1691, él escribe esta obra. Escribe esta obra recogiendo los testimonios, imaginaros, de los parroquianos. Él tenía mucho contacto. El cura, el clérigo del lugar, no solo te cuentan los pecados, sino que también te cuentan, no, pues he visto un duende, hombre, cuéntame. Y el tío, en plan antropólogo, pues lo iba escribiendo. A él este tipo de seres los llaman los subterráneos. Los subterráneos. Fijaros que estamos relacionados con los sides, con esto que os decía de este pueblo oculto, ¿no?, que se esconde cuando llegan los seres humanos. Y cuenta muchísimas cosas, pero muchísimas, ¿no?, algunas trebebundas, ¿no?, el golpe de elfo, cómo tienen armas, cómo se alimentan, cómo se procrean entre ellos, multitud de cosas. Bueno, el problema es que al año siguiente, en 1692, Kirk de Aberfoyle, cuando está paseando por una colina de hadas, dicen que le da una apoplejía y queda muerto. Y lo que, claro, entonces, que al año siguiente o a los pocos meses de publicar su obra le dé este patatús y encima en una colina de hadas, pues uy, qué sospechoso. Entonces empezó a correr el rumor de que sabía demasiado, que reveló demasiados secretos. Y como reveló demasiados secretos, se lo llevaron a la tumba. Esta es la tumba. Y dice que en su tumba estarían inscritas las claves de que realmente él no murió, sino que lo que dejaron fue un changeling, es decir, un doble, una copia de él, que él fue raptado al mundo de las hadas y a cambio dejaron una especie como de carcasa que se parecía a él y fue lo que enterraron. Que dicen que si algún día esta tumba se abre, veremos que no está Kirk de Aberfoyle dentro, sino sencillamente que como sabía demasiado dijeron, no seas un bocazas, no largues más ya, cállate, que van a saber todo de nosotros. Y de lo que se sabe, muchas de las cosas que contó está en este libro, La comunidad secreta. Fijaros además qué título más bonito, La comunidad secreta de elfos y faunos. Ahí tenéis uno de los símbolos extraños, ¿ves?, con un obituario
y ahí dicen que estaría una de las claves para entrar. Y ya que estamos en confianza, ya que, en fin, el Escorial, el Ho'oponopono, las hadas nos han generado esta confianza, esta complicidad, os voy a decir un sistema anglosajón para poder ver a las hadas. ¿Habéis visto la película Fotografiando hadas? Fotografiando hadas. Hay una película que se titula así. Está basada en el caso de las hadas de Cottingley, pero hay un fotógrafo que quiere fotografiarlas, claro, y quiere demostrar, ¿no?, que realmente existen, no solo lo que dicen las niñas, no solo lo que dicen los expertos, sino quiere fotografiarlas. Entonces, como no lo consigue, una de las niñas le dice, tienes que tomar una determinada planta, flor. No dicen cuál, pero en las tradiciones anglosajonas se habla de dos plantas o de dos flores, que hay que tomarlas, pero no de cualquier forma. Hay que tomarlas en un lugar mágico, con un procedimiento, con un ritual, con un ayuno, tal. Una sería la prímula y la otra sería el serpol. Estas son como dos flores que te abren las puertas de la percepción. Serían como las llaves para entrar en su reino. Siempre y cuando, ya digo, se cumplan una serie de requisitos, una serie de reglas, una serie de rituales mágicos. La otra, si no tenemos serpol y prímulas, habéis visto las crónicas de Spiderwick, la película. Ya siempre hago referencias a películas porque, bueno, por ahí siempre nos viene mucha información, ¿no? En las crónicas de Spiderwick, que, en fin, que son eso, una familia, ¿no?, que está asediada por estos trolls, claro, no los pueden ver, no tienen ahí serpol y prímulas alrededor, y dice que la forma de verlas es coger una piedra que esté horadada, que tenga un círculo, y si tú miras por ese círculo es cuando los podrás vislumbrar. Es como su campo de visión se hace perceptible. Y termino, para si luego hay tiempo, si queréis preguntas y tal. También, otra pregunta que os hago. ¿Habéis oído hablar de la comunidad de la Fundación Findhorn? ¿Quién sabe? Que levante la mano. ¿Qué sería para ti? ¿Sabes cómo surge, cómo se funda? Tiene que ver con las hadas. Curioso, ¿verdad? Este es un lugar ahora, por decirlo así, de autocrecimiento personal. La gente que va a Findhorn, que está en Escocia, en la costa noreste de Escocia, pues van allí para tener talleres de Reiki, de sanación, de terapias, me imagino que de Ho'oponopono, de muchas cosas. Pero lo curioso es cómo se crea este lugar, para que veáis un poco cómo hay una relación causa-efecto, no solo en la creencia en este tipo de seres, puedes creer o no creer, sino en la manifestación material, en cómo luego se concreta en determinados movimientos, proyectos, organizaciones o fundaciones. En el caso de Findhorn, y los cuento un poco muy por encima, estamos hablando del año 1961, entonces hay un matrimonio que es Peter Cady y su mujer. Entonces Peter Cady y su mujer, con sus 3 hijos, más una amiga, que era Dorothy McLean, se van a esta zona, que no conoce de nada, sencillamente van allí para crear una especie de comunidad, de comuna, ¿no? Y se van al sitio más remoto, más arisco, más azotado por los vientos, por las aguas, esta costa escocesa donde no crecía nada, donde todo el mundo le dijo, ¿pero dónde vas? ¿Qué haces aquí? Bueno, pues vamos a crear aquí una pequeña comuna, pero si no crece ni las malas hierbas. Ya, pero tenemos una serie de comunicaciones con los espíritus de la zona que nos dicen que nos asentemos aquí. El medium, la medium, era Dorothy McLean, en concreto, y ella entró en contacto con los devas. Y los devas le dijeron que eso que aparentemente era un erial, que no había forma de que nada creciera, si ellos hacían las cosas que les iban indicando, podrían convertirse aquello en un jardín. Y ante el escepticismo de todos los que les rodeaban, los devas les iban diciendo, porque los devas se ponían, por ejemplo, en contacto, imaginaros, con el deva del guisante. Y el guisante le decía, tienes que plantar las semillas en esta época, regarme con esta cantidad de agua, con esta fase de la luna y cosas así. Con las patatas pasaba lo mismo, con los productos hortícolas igual. Entonces, al final, poco a poco, aquello fue creciendo. Entonces, cuando la gente veía el producto, el milagro de lo que se estaba produciendo allí, dice, ¿por qué? Dice, son los devas los que nos están diciendo lo que tenemos que hacer en cada momento. Y al final tuvieron que rendirse a la evidencia de que no había otra posibilidad de conocimiento para que esta gente pudiera haber hecho aquello. Y lo que era una asociación Findhorn en esta zona de Escocia, luego, con el tiempo, cuando ven que tienen la ayuda
del otro lado del espejo, la ayuda de los devas, de los seres elementales de la naturaleza, va creciendo, estamos hablando de los años 60, y en los años 70 se convierte en un núcleo, en un lugar de peregrinación, un lugar donde la gente iba a autorrealizarse. ¿Por qué? Porque estaban viendo que era un lugar especial, un lugar marcado. No marcado por ti, por el ser humano, sino realmente marcado por estas entidades que dijeron que allí donde nadie hubiera dado un duro o un euro por plantar nada, allí se podía crecer. Que el problema de que no crecieran las cosas era porque no tenemos el conocimiento adecuado. Una de las cosas que le dijeron los devas a Dorothy McLean, a esta amiga del matrimonio Cady, dicen, nosotros tenemos mucho interés en ponernos en contacto con los seres humanos. Dice, pero ¿sabéis cuál es el mayor impedimento que tenemos? ¿El por qué no nos ponemos en contacto con los seres humanos? Dice, porque no creen en nosotros. Y al no creer, se crea automáticamente una barrera mental. Es imposible que si tú no tienes desplegadas esas antenas, esas puertas de la percepción, es muy difícil que este tipo de entidades se pongan en contacto contigo. Entonces siempre es mejor pensar que son criaturas de las leyendas, que son de los cuentos de hadas, que forman parte de los sueños infantiles, que forman parte de las consejas populares, pero claro, admitir que este tipo de seres puedan existir acarrea ciertos peligros, y sobre todo profesionales. Entonces decían que ese es el gran problema que se encuentran estos seres del otro lado para ponerse en contacto con los seres de este lado, porque no creemos en ellos, y como no creemos en ellos, ponemos todas las trabas posibles para que esto no se manifieste. Conclusión, queridas amigas y amigos, lo que decía Rec, el famoso ogro que no da miedo, todo lo contrario, no elijas a la persona más bonita del mundo, elige a la persona que hace de tu mundo un lugar más bonito. Yo creo que esa es la clave. Yo creo que este es un poco el colofón de este pequeño recorrido que os he hecho primero por las Islas Hawái y luego por el otro mundo mucho más intangible, mucho más sutil, que es el mundo férico, donde os he encontrado algunos pequeños secretos. Espero que eso no me acarree ningún tipo de desgracia con los seres féricos, pero tenerlo en cuenta. Y sí espero, por lo menos, que este rato que he estado con vosotros sí os haya, por lo menos, despertado esa curiosidad. Y sí quiero terminar con algo que está muy relacionado, como no, con el Ho'oponopono, que es daros las gracias. 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 Bueno, este señor es Jesús Callejo, que es capaz de hablar de cualquier tema, de verdad, ¿eh? De cualquiera. O sea, es un libro abierto, un hombre con muchísimo conocimiento y además tiene su parte espiritual, que también la tiene. ¿Me das un poquito más de volumen, porfa, aquí? Llega el momento de preguntas, si tuvieran alguna cuestión y demás que hacerle a Jesús, están en su pleno derecho. Mira, por ahí el demonio. ¿Quién es? Jesús, ¿me oye? ¿Qué hay de cierto en que todos los niños ven a ese tipo de seres? Bueno, no todos los niños, es verdad, y esto te lo dicen, en fin, los grandes maestros espirituales. Hay algunos psicólogos que también lo admiten, poco a poco, que hasta los 7 años el niño tiene todavía esa conexión directa con lo trascendente, hasta los 7 años. Curioso, todo va por etapas, hay fases, ¿no? Hasta los 7 años todavía nuestra alma de niño todavía está conectada con ese mundo sutil, con ese mundo de lo trascendente. Y hay niños, no todos, que sí perciben estas criaturas, que es lo que luego los psicólogos llaman los amigos invisibles. Eso de, estoy jugando con mi amigo invisible, que a veces les ponen nombre y tal. Que hay padres que no lo creen, se lo lleva al psicólogo, el psicólogo dice que son fantasías, que el niño está muy solo, que si es hijo único, dice, nada, es que necesita un hermanito, en fin, estas cosas, ¿no? Pero en el fondo, lo que te está diciendo el niño dentro de esa ingenuidad es que tiene esos canales abiertos y ve a esos seres, porque para estos seres es muy fácil conectar con dos tipos de criaturas de este lado. Por una parte son los niños y por otra son las mascotas, los perros y los gatos. Los ven, habéis visto muchas veces cómo los perros se quedan mirando para un lado determinado, a veces para una esquina, porque por las esquinas es por donde suelen entrar, y se quedan y tú te quedas asustado, ¿no? Como diciendo, ¿qué ha pasado? Eso me le pasó una vez con mi perro. Se queda, empieza a ladrar. Yo me asusté, dije, ya está, cogí la cámara fotográfica, voy a hacer fotos donde mira, a ver si sale algo. Porque claro, nosotros no lo podemos ver.
Pues digo, no todos los niños, pero sí es verdad que hasta esa edad tienen esa capacidad. Luego, es como que vamos perdiendo las conexiones, vamos perdiendo los hilos. Algunos las mantienen, tendrían lo que decía Robert Kierkegaard, esa segunda visión, que él llamaba, que es nuestra capacidad de percepción, ese tercer ojo, esa evidencia que nos permitirían verlos. Pero por alguna razón, con los años nos vamos densificando y al densificarnos, al bajar nuestra energía, no podemos ver a seres que tienen una energía superior. Sí, Jesús, buenos días. Hola. Desde tu experiencia de vida, ¿cómo llegaste a entenderse las hadas? ¿Las has visto alguna vez? ¿Has soñado con ellas? ¿Cuál es tu experiencia interna? Ya quisiera yo ver a las hadas. Lo que pasa es que cuando ya me interesé por las hadas, tenía más de 7 años y ya no podía verlas. No, a ver, mi contacto, mi experiencia o mi conocimiento de estos seres va más por el mundo intelectual, ¿vale? Yo no he tenido un encuentro con estos seres, pero sí he leído pues eso, muchos libros de estas criaturas. Siempre me ha atraído, no sé por qué, es algo como instintivo. Es cuando te preguntan, ¿no? Pues, ¿por qué te interesa, yo qué sé, la cultura egipcia y no te interesa la cultura babilónica? Pues porque has leído algo de Egipto, te ha llamado la atención, te ha atraído y a partir de ahí empiezas a investigar y a documentarte, ¿no? Y al final casi te conviertes en un erudito. En el caso del mundo elemental, siempre me ha atraído. Yo soy de un pueblo de León, donde no hay leyendas de hadas para nada, porque si dijeras, hombre, es que he nacido en un sitio donde hay leyendas de la Encantada o pasan cosas durante la noche de San Juan, nada, en mi pueblo no hay ninguna leyenda. Y mira que las he intentado buscar y rastrear, nada. En mi familia no hay nadie que se haya interesado por estos temas, nadie ha escrito nada sobre esto, yo soy el bicho raro, alguno tenía que haber, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene mi interés? Y me lo he preguntado muchas veces. Yo creo que es por una cuestión inconsciente, a veces, de que sé que esto existe, de que este mundo es real, pero que de alguna forma nos han intentado ocultarlo y otras veces nos han intentado engañarnos. Es decir, que nos están diciendo cosas que son erróneas para despistarnos, para que no estemos en el camino verdadero, y otras veces se oculta de forma deliberada porque es lo que pasa con los tesoros piratas, porque si los encuentras antes de tiempo vas a hacer mal uso de ellos, y además muchos de ellos tienen una maldición, por lo tanto tu vida puede correr peligro. Es decir, estamos hablando de terrenos donde están ahí, pero si estas criaturas se han querido mantener deliberadamente ocultas, por algo será. ¿Por qué? Porque han visto que los seres humanos en general no somos los seres más capacitados para, en este momento, entrar en contacto con ellos. Posiblemente más adelante ocurrirá, igual que pasó en el pasado. En el pasado, en ciertas culturas, era muy habitual entrar en contacto con estos seres, sobre todo en islas del Pacífico, en lugares de Sudamérica, el contacto, por ejemplo, ahora mismo con los aluses, por ejemplo, dentro de México, sé que hay gente de México aquí, el contacto con los elfos, por ejemplo, en sitios como Islandia, es muy habitual, incluso hay señales, ¿no?, de cuidado, que hay zona de elfos. Empecé a investigar y me di cuenta que los cuentos de hadas eran más que cuentos de hadas, eran cuentos iniciáticos. Te estaban dando claves, secretos, que eran un auténtico camino de iniciación. Te estaban diciendo lo que tienes que hacer, los peligros que vas a encontrar, las pruebas que tienes que desarrollar. Todo eso en llamados cuentos de hadas. Que luego se están siempre edulcorando, hay veces que quieren hacerlas políticamente correctas, otras veces dice que son machistas, otros dicen que son sexistas, pierden la esencia cuando se pierden. No, la esencia de los cuentos de hadas, en el fondo, son cuentos iniciáticos. Entonces, empecé a ver esas claves, me fui interesando, y bueno, y al final, cuando estaba precisamente, fijaros, ¿no?, la paradoja, cuando me meto en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, yo aprobé unas oposiciones para la Administración General del Estado, de gestión, y yo soy, en ese momento, letrado de cooperativas. Fijaros, ¿no?, yo asesoraba cómo hacer una cooperativa, cómo se hacer una sociedad anónima laboral y cosas de estas. Y coincido con un compañero mío que también veo que está igual de loco que yo, ¿no?, que le encantan estos temas, que es Carlos Canales. Y entonces, a partir de ahí, entre cooperativa y cooperativa, sociedad anónima laboral, normas jurídicas y tal, hablábamos de hadas, de gnomos, del país borroso, de la comunidad secreta, de miles de historias. Y nos dimos cuenta, digo, ¿por qué no recopilamos toda esta información y hacemos algo que todavía en España no se ha hecho, que es un libro general sobre estos seres? Había libros en Cantabria, había libros en Cataluña, en el País Vasco, pero no se había hecho nada general como sí se había hecho, por ejemplo, en Inglaterra o se había hecho en Francia. Y entonces me fui metiendo más, y a medida que te vas metiendo más, dices, joder, pues es que nos han ocultado muchísima información. Y entonces ahí me di cuenta de que por alguna razón, que no sé muy bien todavía explicar, pero por alguna razón tenía que comunicar un poco este tipo de información que a mí me estaba llegando, la tenía que comunicar a la gente. Que algunos lo iban a recibir con escepticismo, otro tal.
Es un libro de antropología, no es un libro de mis vivencias personales. Pero ese libro de antropología, para mí, cuando yo lo estuve haciendo, esa trilogía, para mí también fue una especie de camino iniciático, fue una especie de revelación de que eso está ahí, que siempre ha estado ahí y que lo que nos despistan son los fuegos artificiales. Los fuegos artificiales serían los nombres. Lo que nos despistan son cómo interpreta luego el pueblo a este tipo de criaturas. Pero que estaban ahí en todas las partes, dice, una de dos. O se ha puesto todo el mundo de acuerdo en mentirnos y todo el mundo dice que existen estas criaturas, pero es mentira, o realmente existen, pero lo que cambia es los nombres, las formas de escribirlo y la forma de interactuar con nosotros. Ahí es cuando me di cuenta que una de mis misiones, es que tengo alguna misión en esta vida, es transmitir un poco la información de estas criaturas. Luego puedes creer o no creer en ellas, pero por lo menos que sepas que esto no solo forma parte del mundo infantil, que esto ha estado ahí siempre desde que el hombre es hombre, desde que las civilizaciones empezaron a desarrollar su nivel de vida, ya siempre estaban en contacto con los dioses, y cuando las leyendas hablan de dioses, muchas veces se están refiriendo a este tipo de dioses, estos dioses que están más apegados a nosotros. Por lo tanto, conozcámoslos, porque cuanto más conozcamos de estos seres, más explicaciones y más coherente van a ser muchas de las leyendas que nos han llegado a nosotros. Por eso os he puesto el ejemplo de Rata y Magui y de Hawái y de las islas, como una leyenda que parece que tiene que ver con lo fantástico, luego a lo mejor tiene un trasfondo real. Bueno, pues muchas de esas cosas que os he contado tienen trasfondos reales. Mucha gente, estos encuentros con los seres élficos les ha cambiado la vida. Y les ha cambiado la vida para mejor. Entonces es bueno conocer este tipo de información. ¿Más preguntas? Sí. Sí, hola. Yo quería comentar algo que está sucediendo, que yo sé que existen energías, en mi casa, por ejemplo, que se comunican de alguna forma conmigo y con mi hijo, ¿no? Y yo le pregunto a veces, ¿qué quieren decirnos, no? Porque en el cabecero de mi cama, por ejemplo, que es de madera, es como un Moser, como si me hablasen en Moser, en ciertas temporadas, no siempre, pero ha habido en temporadas largas que se comunicaban todas las noches, ¿no? No sentía miedo, pero digo, ¿qué será lo que me quieren decir, no? Y mi hijo, cuando está distraído, que está en la parte de arriba del todo, tiene un gatito que si el chiquillo está, el gato está, pero si el chiquillo no está, el gato no está allí ni 2 segundos, ¿no? Como que tiene miedo el gato, ¿no? Y de vez en cuando está distraído y nota como una presión, bien sea en una pierna o en un brazo, y como un escalofrío, ¿no? Y dice, jo, mamá, ¿qué demonios es lo que...? Entonces yo quisiera aprovechar, ¿no? ¿Qué tipo de seres pueden ser o qué nos quieren decir o qué... ¿Cómo podríamos saber, ¿no? ¿Qué es esto, no? Muchas gracias. Es complicada la pregunta. Claro, ¿qué nos quiere decir? Primero, bueno, evidentemente que esas manifestaciones se den, lo cual ya es positivo, quiere decir que hay como una especie de comunicación, ¿no? Eso es bueno. Luego, ¿qué te pueden decir? Esto es como los sueños, ¿no? Muchas veces cuando tú tienes un sueño muy vívido, dices, ¿qué me ha querido decir el sueño? La explicación solo la tiene la persona que está experimentando eso. ¿Por qué? Porque tú tienes información que yo no tengo, ni nadie de los que tenemos aquí. Entonces, ese tipo de cosas siempre está relacionado. Tienes que ver el contexto, el por qué, en qué momento se ha producido, qué estabas haciendo en eso. ¿Estabas invocando? ¿Estabas haciendo algún tipo de ritual? ¿Estabas haciendo algún tipo de terapia? Yo qué sé. Todo eso, en conjunto, es lo que te daría la explicación de por qué a ti, como se dice, y no a otras personas, por qué tienes ese contacto o por qué estás recibiendo ese mensaje o ese sueño. Lo importante es que si eso se da, es positivo, es decir, no hay que cerrar las puertas, por algo es. Y además se sabe si es bueno o malo, ya sabes que siempre hay entes de la luz y entes de la oscuridad. A los entes de la luz se les reconoce fácilmente. Como siempre se dice en estos casos, déjate fluir, porque posiblemente la respuesta la tengas tú, pero necesitas a lo mejor las claves o hilar bien el puzzle para encajar bien las piezas. Pero siempre es positivo que esto ocurra, porque quiere decir que son seres que quieren, ¿ves?, entrar en contacto, quieren entrar en diálogo. ¿Con quién? Normalmente con los niños, que son los que más posibilidades tienen. Con los perros también, pero los perros luego no te saben decir las cosas, solo ladran, pero no te cuentan las cosas. Pero si eso se produce, buena señal, porque es como el preludio de que algo muy bonito, algo muy importante puede ocurrir en vuestra familia. Hacemos una última pregunta y tenemos ya que... Hola Jesús. Hola. Mira, te quería preguntar, estos testimonios que has tenido pues, de personas que han contactado directamente con ellas, ¿les han comunicado algo si tienen alguna misión o mensajes? Pues, has comentado que a nosotros no le gustamos mucho por nuestras pues, costumbres y esto, pero pues, por ejemplo, sabes que existe la Cenicienta, que tenía su hada madrina, que de alguna forma le ayudaba o le acompañaba.
¿tienen algún tipo de mensaje o estas personas que han tenido estos testimonios en referencia a nosotros? ¿Algún tipo de acompañamiento? No sé, algo... Sí, no, es muy interesante la pregunta. Porque es verdad que en función de qué tipo de seres, fíjate que estamos hablando, hoy se ha hablado de un tipo de seres muy concretos, que son los seres elementales de la naturaleza. Hay más seres, como os podéis imaginar. Esto es como una fauna increíble, ¿no? Si habláramos de apariciones marianas, que son otro tipo de seres, dan otro tipo de mensajes, como bien sabéis, ¿no? Si hablamos de seres alienígenas, dan otro tipo de mensajes. Pero este tipo de seres, estos seres vinculados a la naturaleza, y acordaros, vinculados al lugar donde nosotros vivimos, vinculados a Gaia, al planeta azul. Entonces, ¿qué mensaje nos dan? ¿Cuándo nos dan? Por ejemplo, las comunicaciones que tuvo Dorothy McLean de esta fundación Finhor, cuando hablaba con los devas, le dio muchos mensajes. Y como ella, pues tantas y tantas personas. El mensaje principal que dan estos seres, la gente menuda, los habitantes del país borroso, casi siempre es un mensaje ecológico, siempre. ¿Por qué? Pues por razones obvias, porque ellos viven y conviven aquí, con nosotros, y por lo tanto, su hábitat son los bosques, son las cuevas, son las junglas, son los ríos, son los arroyos, son las cascadas. Si nosotros, lo que ha pasado, por desgracia, en este verano, incluso hace unos días, si empezamos a quemar de forma indiscriminada los bosques, todo eso, ellos, los mensajes que están diciendo, dice, no seáis tan insensatos, porque estáis cargando no solo vuestro bienestar, sino estáis cargando muchísimas manifestaciones de vida, y dentro de las vidas que se están quemando ahí, no solo de los árboles, no solo de los animales, de los insectos y tal, es la otra vida energética, porque lo que hacen es que se tienen que largar de allí. Si se van largando de allí, que son esenciales porque son criaturas que están totalmente involucradas en el desarrollo, por ejemplo, de las plantas, en el desarrollo ecológico y vegetal, si se van de allí también, ese territorio, ese terreno ya no puede ser igual de fértil. Y si convertimos esos territorios en eriales, en desiertos, los principales perjudicados somos nosotros. Entonces, los mensajes de ellos que no entienden cómo podemos ser tan irresponsables, cómo no entienden que este planeta es una nave en la que estamos todos viajando por el sistema solar, estamos viajando por el universo. Entonces, ¿cómo podemos destruir, cómo podemos ensuciar esa nave? Los mensajes siempre son ecológicos, siempre están diciendo, no, nunca hablan de que va a haber una catástrofe o de que va a haber una hecatombe, no, siempre hablan de ser conscientes en cada momento de lo que hacéis y ser consciente que la naturaleza es vuestro templo, es un templo sagrado. Cuando se entiende así, fijaros que estamos hablando ya casi de lo místico, de lo espiritual, lo que decían los celtas, lo que decían todas las culturas de tradición, es eso. Ellos viven igual que nosotros, no los veremos porque están en planos energéticos distintos, pero conviven en esos bosques. De hecho, para los celtas, que no construían templos físicos con piedra, los bosques era el nemetón, era su lugar sagrado. Porque en todos los bosques donde habitaban los dioses, no hablan de un dios, los dioses, ¿por qué? Porque hay un dios para el roble, hay un dios para el álamo, hay un dios para el chopo, hay un dios para los helechos. Es decir, cada uno en su hábitat cumple una función vibratoria y una función equilibrante. Si tú rompes el equilibrio, las consecuencias siempre son nefastas. Entonces, ese mensaje ecológico que no nos acaba de entrar todavía es lo que intentan transmitir, sobre todo los devas, porque ya te digo, luego las entidades más bajas, si habláramos de duendes, los duendes son como los más juguetones, a estos les importa tres narices todo este tipo de cosas, son muy curiosos, les interesan las actividades humanas, pero los devas, los resplandecientes, los que están en esa escala jerárquica superior a los 4 elementos de la naturaleza, sí que están muy preocupados por eso, porque es como diciendo, pero ¿no os dais cuenta de lo que estáis haciendo? Poneros en contacto, si no creéis en nosotros, por lo menos poneros en contacto con el espíritu de cada planta. Un detallito, y con esto termino. Cuando dicen, ¿de qué se alimentan las hadas? En las leyendas, Kirda Berfoil, entre otros, decían que de la sustancia, de la energía, de la quinta esencia, de la flor, de la energía. ¿Habéis visto lo que son las flores de Bach? Las flores de Andreas Corte. Es eso. Es decir, poneros en contacto con el espíritu de la planta. Y eso lo decía incluso Erasmo Darwin, el abuelo de Charles Darwin. Las plantas y los árboles tienen alma. No penséis que porque no se muevan no son seres inteligentes, no son seres conscientes. Luego, si tienen alma y tienes dudas, ponte en contacto con su alma. El abrazar a un árbol es mucho más que abrazar una corteza. Es un abrazo de un alma humana a un alma vegetal. Y sobre todo si es un árbol sagrado, si es un árbol maestro.
un árbol sabio, que los hay. Y aquí en el Escorial tenéis bastantes. Por lo tanto, ese es el mensaje. Seamos conscientes de que vivimos en un planeta de todos y para todos. Y si lo destruimos, nos estamos destruyendo a nosotros mismos. Jesús Callejo.